Buen día, muchachos. Bueno, entonces, continuando con lo que es nuestro tema de la herramienta del SPC, que les digo, pues ya no alcanzamos a verlas por la situación esta de la contingencia. Yo esta parte, pues, se las estaba planeando dar la presentación en vivo, pero pues sin embargo, pues no se pudo y hay que adaptarnos, ¿no? Eh, en estos días les voy a subir videos de esto del SPC para terminar con lo que es este tema. Ya les hablé ahí de los conceptos básicos y de cómo saber tomar el número de muestras correctas para hacer un buen análisis. Ahorita ya vamos a explicarles en este video la capacidad del proceso, cómo calcularla. Y más allá de cómo calcularla, porque pues créanme que es muy fácil, ya ahorita con la herramienta Minitab, que ahorita lo vamos a hacer ahí, créanme que es muy fácil desarrollarlo y calcularlo. Lo importante, lo interesante de todo esto es saber qué hacer con esos números, con esos valores, tomar las decisiones adecuadas, hacer unas conclusiones correctas para saber qué hacer. Si no está bien mi proceso, si no está cumpliendo con los índices, saber qué acciones vamos a tomar en piso para poder cumplir con mis indicadores. ¿Qué es la capacidad del proceso? Esto es como la carta presentación de mi proceso. Es lo que yo le voy a decir al cliente. Mira, mi proceso cumple en sus indicadores o en sus índices de CP y CPK, cumplen de esta manera, cumplen con esto, estos son los datos y es como el cliente me va a aceptar mi producto. Si no están cumpliendo los parámetros, los criterios, el cliente jamás va a aceptar que estemos trabajando con ellos. Entonces es uno de los puntos más importantes que les vamos a estar presentando en la carpeta PIPAP. Mi cálculo de los indicadores o los índices de la capacidad del proceso. Les digo, más allá de saber cómo calcularlo, por lo que nos pagan, por lo que nos tienen ahí las empresas, a nosotros como ingenieros, es para saber qué hacer con esos resultados. Si no estoy cumpliendo, ¿qué debo de hacer? ¿Qué acciones debo de tomar en el piso para poder estar entregando los resultados de forma correcta? Entonces, es importante que lo conozcan, que lo sepan. Este video les va a servir de guía. La verdad es una guía, no, porque sí, el explicarles todas las herramientas, el explicar todos los conceptos es muy complicado, ¿no? Que lo estemos haciendo, si incluso en los 6 meses o en el semestre que tenemos es complicado tocar todos los puntos o hablar de todos los puntos, pues ahorita en un video que voy a tratar de ser lo más claro y lo más conciso, pues es difícil. La idea de esto es que les sirva de guía para que ustedes investiguen en sus casas, ahí en internet, algunos libros que si tienen el acceso ahí por medio de internet, que investiguen y puedan ahondar más en su conocimiento. Esto ya saben, ¿no? Cualquier duda, pues ahí están, ahí estamos en el correo, en la plataforma, les dejé también en la plataforma mi número de WhatsApp, por si tienen dudas más en específico, pues sin problemas, ahí les voy a estar contestando. Bueno, ¿qué es la capacidad del proceso? Ya más o menos les dije, es la presentación con la que yo voy a llegar con mi cliente, ¿no? Este es mi proceso. Es como describir, cuando describimos a una persona, si es alta, si es bajita, si es gordita, si es delgada, si es moreno, si es güerito, pues es de esa manera, ¿no? También cómo describimos a mi proceso. ¿Cuáles son las características que describen a un proceso? Son tres. Son tres las importantes. La media o el promedio de mis datos, la desviación estándar de mis datos y la capacidad. ¿Qué quiero decir con la capacidad de mi proceso? Si cumple, si mi proceso está dentro de las tolerancias que me está pidiendo precisamente el cliente. Entonces, con esas tres características es lo que calcula el CP y el CPK, el PP y el PPK, y es con lo que yo llego con mi cliente y le digo, mira, mi proceso cumple de esta manera. Vamos a verlo. Dice que el índice CP es la capacidad, ya lo dije, o sea, que el ancho de mi proceso, el ancho de mis datos, entre en el ancho de las tolerancias que me pide el cliente. Eso es lo que me indica el CP. Y el CPK es lo centrado.
Vamos a verlo aquí, en estos ejemplos. El CP, esta es la campana de Gauss, ¿no? La parte roja, ya todos la conocemos, y se representa así, la línea central y mis límites de tolerancia, el límite superior, el límite inferior. El CP me calcula esto, que mis datos quepan perfectamente en lo que son los límites de tolerancia. Esto es lo que me está diciendo. Y el CPK lo que me va a indicar es si está centrado, o como en estos dos ejemplos, de aquí de arriba, si está sesgado hacia un lado o está sesgado hacia el otro. Eso simple y sencillamente es lo que me va a decir el CP y el CPK. Si se fijan, cómo calcularlos es muy sencillo, son fórmulas muy simples, muy sencillas. Por eso les digo, cualquier persona creo que las puede calcular, las puede identificar. El saber qué hacer con esos resultados, el saber interpretarlos y tomar decisiones, es ahí donde viene lo complicado o lo interesante de nuestra labor, de nuestro trabajo. Entonces, el CP se calcula rango de especificación entre la habilidad del proceso. Es decir, las tolerancias, límite superior menos el límite inferior sobre 6 veces la desviación estándar. La desviación estándar, ahorita la vamos a ver cómo se calcula. No se calcula como comúnmente lo conocen ustedes. Pero así, de esta fórmula tan sencilla es como se calcula el CP. El CPK, ¿cómo se calcula? Por medio, hay que conocer los dos valores de CPL y CPU. Para el CPL es esta fórmula. ¿Cuál es? X barra barra, que es el promedio de los promedios. Ustedes cuando hacen un análisis siempre tienen subgrupos, 10 subgrupos, 15 subgrupos. Y de esos subgrupos, como lo tenemos aquí, esto por ejemplo, en este ejemplo son 15 subgrupos y de cada subgrupo tomamos 4, 5, 6 observaciones, en este caso 4. Le sacamos el promedio a cada subgrupo y después el promedio de los promedios, ese es X barra barra. Entonces ya lo tenemos aquí, X barra barra menos el límite de especificación inferior sobre 3 veces la desviación estándar. ¿Sí? Ya no son 6 veces, ya son 3 veces la desviación estándar. ¿Por qué? Porque me voy a estar enfocando únicamente a este lado de mi gráfica, al lado inferior de mi gráfica. Por eso ya nada más 3 sigma, como lo vemos aquí. Miren, 3 desviación estándar, 2 desviación estándar, 1 desviación estándar y esta es la media. Y para la derecha es lo mismo, 1 desviación estándar, 2 desviación, 3 desviación. Y este concepto es lo que le llamamos 6 sigma. Si el 99.7% de mis datos caen de menos 3 a más 3 sigma, eso es el concepto de 6 sigma y eso me garantiza un proceso confiable. Pero bueno, calculamos el CPL de esa manera. El CPU es lo mismo, nada más que del otro lado, el límite superior menos el promedio de los promedios entre 3 S. De esas dos operaciones que yo las voy a hacer por separado, el número menor, el que me dé menor, ese va a ser mi CPK. Y entre más parecido o más igual es el CP y el CPK, me va a indicar lo centrado de mi proceso. ¿Sí? Miren, cuando el CP y CPK es lo mismo, es igual, eso me va a indicar lo centrado de mi proceso. En este caso, cuando vemos que el CP es ligeramente mayor al CPK, mi proceso va a estar sesgado hacia alguno de los lados, no está centrado. Cuando es mucho mayor el CP al CPK, pues va a estar. Entre más diferente sea, más sesgado va a estar mi proceso. ¿Sí? Bueno, con estas dos fórmulas calculamos así de sencillo el CP y el CPK. Lo que les digo no es muy difícil de realizar. Lo importante o lo interesante es saberlo interpretar, como ahorita yo les estuve platicando. Rápido, ahorita para adelantarme un poquito. El CP, cuando es igual a 1.33 o más, es que es un proceso con estas características que cumple
que va a estar dentro de mis límites de especificación. Si es menor a 1.33, vamos a tener datos de esta manera, ¿no? Que van a estar lejos, no va a cumplir con las especificaciones de mi cliente. Entonces, siempre debo de cuidar que mi CP sea mayor a 1.33. ¿Sí? Entre 1.33 y 2, porque ya cuando llegamos al CP igual a 2, ya quiere decir que es una calidad de 6 sigma, ya es un proceso ya muy confiable, que está 99.7. Pero cuando ya estamos arriba de 1.33, ya consideramos que es aceptable. Ahorita vamos a ver sus criterios de mejor manera. Rápido, por medio de un ejemplo, para que nos quede un poquito más claro, ¿cómo se calcula la desviación estándar en CP y CPK? La desviación estándar es por medio de esta fórmula. No es como comúnmente la conocemos. Es así. R barra, que es el promedio de los rangos sobre D subíndice 2. Donde D subíndice 2 lo obtenemos de unas cartas de control. Son unas constantes de las gráficas de control. Más adelante las vamos a seguir viendo. ¿Sí? Estos son cálculos que ya pues la gente metida en esta parte de la estadística, ya los antecesores de la estadística nos hicieron más fáciles. Son constantes en las que únicamente nos ponemos en el factor que queremos analizar y el número de observaciones que vemos aquí, y es una constante que la aplicamos en la fórmula y lo obtenemos de manera más rápida. Bueno, vamos a verlo con un ejemplo. Si vemos aquí, es una lectura en ohms. Es decir, pues hay algún proceso a base de resistencias donde los ingenieros de calidad necesitan otorgar sus resistencias con cierta cantidad de ohms. Hacen una medición, hacen unas pruebas, 15 subgrupos. Durante 15 ocasiones muestraron 4 de sus resistencias y obtuvieron estos datos. ¿Qué es lo primero que hay que hacer? Sacar el promedio de cada subgrupo. Como lo vemos aquí, sacamos el promedio de todos y después obtenemos el promedio de los promedios, que está aquí. ¿Sale? Después el rango. ¿Cómo se calcula el rango? Es el número mayor de estas 4 resistencias de cada subgrupo menos el número menor de estas, y ya obtenemos el rango. Le sacamos el promedio a todos los rangos y ya obtuvimos R barra. Aplicamos en la fórmula. Nos dice que la desviación estándar es igual a R barra, que es 25.2, sobre D subíndice 2, que es 2.059. Nos vamos aquí. D subíndice 2, N es igual a 4. 1, 2, 3, 4 muestras o 4 observaciones. Tenemos aquí y 2.059. Y obtenemos que la desviación estándar en este ejemplo es de 12.24. Ya hacemos el cálculo para el CP. ¿Sí? Estas son las especificaciones que me dio mi cliente, de más o menos 25 ohms. Si se fijan, el objetivo, si lo leemos, si lo interpretamos, el objetivo es 1000, de 1000 ohms. El límite superior, 1025, el límite inferior, 975. Más o menos 25 ohms. Sustituimos los datos, 6 veces la desviación estándar y obtenemos un punto 68. ¿Qué nos quiere decir este CP? Que es un proceso que no va a ser capaz, no va a estar cumpliendo con las especificaciones. Quizá en un corto plazo sí, pero a largo plazo ya no va a estar cumpliendo. ¿Por qué? Porque es muy bajo, no llega ni siquiera a la unidad, a 1. Y les dije que para que un CP o un proceso sea aceptable, mínimo debe ser 1.33. Nos vamos a calcular el CPK y miren, obtenemos de las dos operaciones que el mínimo del CPL y el CPU, el mínimo es 0.66. Vemos que es ligeramente menor el CPK al CPL, es ligeramente menor. ¿Qué quiere decir? Que va a estar ligeramente sesgado, no está 100% centrado. Ahora, es importante que conozcan el CP siempre, este dato siempre va a ser mayor al CPK.
Si en alguna ocasión el CPK les da mayor al CP, ahí hubo un error, tuvieron algo mal, algo no lo consideraron de la forma correcta, no está bien. Siempre el CPK debe ser menor al CP. Sí, les digo, aquí lo hicimos muy rápido, nada más no me voy a meter tanto a que conozcan las fórmulas, a hacerlo tan manual. Nos vamos a ir más a la parte del Minitab. Nada más quería que supieran de dónde vienen las fórmulas, cómo se calculan. Ahora, el entendimiento del CP. El CP nos dice que vamos a analizar un poquito mejor esta parte, que nos quede más claro qué es el CP, qué es el CPK. Es lo que les digo, no solamente calcularlo, sino saber cómo interpretarlo, saber qué hacer con los resultados que tenemos. Nos dice que el CP dice qué tanta capacidad tiene nuestro proceso de cumplir con las especificaciones del cliente. El CP, cuando es 1.33 o más, vamos a tener una campana de Gauss de este tipo, como está aquí. Quiere decir que está cumpliendo con las especificaciones de mi cliente. Si es menor a 1.33, menor a 1, vamos a estar con estas gráficas, ¿sí? Va a estar saliendo de esta manera, va a estar muy sesgado, no va a estar cumpliendo con las especificaciones de mi cliente. Y el CPK es lo centrado en nuestro proceso. Si el CP es exactamente igual al CPK, va a estar exactamente centrado. Si el CP es ligeramente mayor al CPK, va a estar sesgado. Si el CP es muy mayor al CPK, va a estar muy sesgado hacia algún lado o al otro. ¿Sí? Eso es como podemos interpretar los resultados del CP y el CPK. Dice, si el CP es igual al CPK, garantiza que el proceso está centrado. El proceso se encuentra en control estadístico en 6 sigma cuando tu CP es igual a 2. ¿Sí? Eso ya te habla de un proceso en el que prácticamente no estás teniendo nada de scrap, nada de merma, todo lo estás aprovechando. Cuando tu CP es igual a 2, quiere decir que no tienes nada de desperdicio, prácticamente nada. Y esto nos va a garantizar que el 99.7% de tu producto cumplirá con las especificaciones. ¿Sí? O sea, vas a estar tirando únicamente el punto 27, el punto 27% de tu producto lo vas a estar tirando, que es muy bajo, es prácticamente nada. ¿Sí? Ahora, se debe tener bien claro cuando se debe reducir la variabilidad, la desviación estándar y cuándo trabajar en centrar el proceso. Muchas de las veces, aquí casi siempre vamos a estar trabajando con la desviación estándar. Si bajamos, ahorita lo van a ver en ejemplos, si bajamos la desviación estándar, vamos a estar cumpliendo con las capacidades, nuestro proceso va a ser capaz. Pero a final de cuentas hay que saber bien cuándo trabajar en disminuir la desviación estándar y cuándo hay que trabajar en centrar nuestro proceso. En este ejemplo, muy claro y muy rápido. Aquí en esta tercera figura, si la vemos aquí, nos dice que nuestro proceso es incapaz. Está centrado, si se fijan está bien centrado, pero es incapaz. ¿Por qué? Porque hay mucha variación. La desviación estándar es muy alta, es muy grande. Hay que trabajar en disminuir la desviación estándar para que esta parte que sobresale entre dentro de los límites. Esta parte que sobresale entre dentro de los límites. Hay que estar trabajando con eso. Ahora, en este otro ejemplo, en la figura de en medio, vemos que nuestra desviación estándar pues está controlada, es menor y cumple, pero está descentrado, está muy sesgado mi proceso. Aquí, ¿qué es lo que debo de estar trabajando? En centrar el proceso. Debo de trabajar en mandarlo a la media o al objetivo que me está pidiendo el cliente. Hay que tener bien claro esto, Por eso hay que calcular nuestro CP, hay que hacer la campana de Gauss para nuestro proceso y tener bien claro qué acciones voy a tomar yo en piso para saber si tengo que llevar mis datos
a mi objetivo o a la media, o trabajar en mi desviación estándar para conseguir esto. Esto es lo ideal, esto es lo que yo quiero, ¿no? Que esté centrado y que sea capaz. ¿Cuáles son los criterios? Los del CP, que ya más o menos les decía. Cuando mi CP, el cálculo de mi CP es menor a 0.67, nos dice que no es adecuado para el trabajo, requiere de modificaciones muy serias. Yo voy a estar tirando mucho scrap, voy a estar teniendo mucha pérdida, mucha merma. Si es de 0.67 a 1, es una categoría 3, no es adecuado para el trabajo. Es necesario un análisis y hay que hacer modificaciones también. Si es de 1 a 1.33, pues ya es un parcialmente adecuado, pero requiere de un control estricto. O sea, estás al límite, estás al margen. Lo adecuado, lo ideal es 1.33 o más. Es lo adecuado. Pero pues empresas ya grandes o que le apuestan mucho alcanzan CP de 2 o hasta más. Y esto ya nos dice que es una categoría de clase mundial. Se tiene la calidad de Six Sigma, 6 Sigma, que también ya deben de llevar esa materia ustedes. Ahora, ¿cómo se leen o cómo se interpretan en Scrap, en piezas NG, estos datos? Si se fijan, cuando nuestro CP es 2, nos quiere decir que es de 6 sigma. Aquí nos vamos a esta parte, el valor del índice es 2. Porcentaje fuera de especificaciones. Nos dice que prácticamente el 0% de nuestro producto yo lo estoy tirando. O sea, prácticamente el 100% lo estoy aprovechando. El 100% de mi producto son piezas ok. Y si nos vamos a partes por millón, nos dice que el punto 002. O sea, de que 1.000.000 de piezas que yo realizo, únicamente el punto 002 yo las estoy tirando o las estoy dando como piezas NG. Aquí nos habla de las piezas NG de los dos lados, tanto del límite inferior como del límite superior. Estoy tomando los dos lados y en esta parte me habla cuando estoy revisando únicamente un lado, ya sea el inferior, ya sea el superior, pero únicamente uno de los límites o una de las tolerancias yo me estoy concentrando. Vamos a un valor 1, por ejemplo aquí, el valor 1. Me dice que el punto 27% yo lo estoy tirando, o sea que 2.699 piezas, prácticamente 2.700 piezas por cada millón, yo las estoy tirando. Va a salir mal, van a salir fuera de especificación, van a salir NG. Considerando los dos límites de tolerancia. Si nos vamos a un solo límite, nos dice que 1.350 piezas yo las voy a estar tirando. Si se fijan, es la mitad. Es la mitad. O sea, ¿qué es lo que quiere decir esto? Que 1.350 piezas van a estar saliendo por debajo del límite inferior y 1.350 van a estar saliendo por encima del límite superior, ¿sí? Porque 1.350 por más 1.350 son estas 2.700. Por eso les digo, aquí simplemente contabilizan el total de los productos, del producto que va a estar saliendo fuera de las especificaciones. Y es lo mismo, ¿no? Se lee de la misma manera, punto 2, punto 3, punto 4, punto 5, punto 6. Sí, si nos íbamos al ejemplo que tuvimos, nos dice que punto 68 fue SP. Si nos vamos aquí, pues si lo redondeamos, puede salir a punto 7. ¿Qué quiere decir? Que 35.728 piezas de cada millón, yo las voy a estar tirando. O sea, un 3.5% yo lo voy a estar tirando. Así es como se lee el CP y el CPK. Esto es lo que debemos de entender. Antes de pasar al PP y PPK, bueno, se los explico ahorita rápido, antes de pasar a los ejemplos. Se fijan, el PP y el PPK es exactamente lo mismo. Simplemente esto es a corto plazo, o sea, hacemos una predicción de las piezas que yo voy a estar tirando a corto plazo, y el PP y el PPK es a largo plazo.
Dice, la diferencia entre el CP y el PP es la forma en que calculamos el factor de dispersión, o sea, la desviación estándar del denominador. El PP utiliza la desviación estándar global de todas las muestras, mientras que el CP utiliza la medida de dispersión media entre los valores de un mismo subgrupo. Dentro, ya en la práctica, ahorita que vean los ejemplos, no difieren mucho, es muy similar el valor de CP y PP, pero la diferencia es la desviación estándar. Si se recuerdan aquí cómo calculamos la desviación estándar de CP por medio de esta fórmula, y la desviación estándar en el PP es de esta manera, o sea, considerando todos los datos. Nos dice que en el CP yo considero nada más los subgrupos, o sea, una muestra pues de la población, y en el PP ya se considera la población como tal. Es la única diferencia, pero les digo, ahorita van a ver que no es muy... Los valores que nos van a arrojar son muy similares. Simplemente el CP se dice que es a corto plazo, el CPK es el PP es a largo plazo. Vamos a hacerlo en un ejemplo por medio de Minitab. Y bueno, aquí quiero aprovechar dentro de las dudas que me estaban ahí preguntando algunos de los equipos, que eran pues, dudas interesantes. Fue bueno que lo preguntaran, por eso lo quiero aclarar aquí en este video. ¿Cómo obtener las medidas de su producto? Yo les comentaba, lo ideal es de que ustedes puedan obtener varias muestras de su producto, por eso les pedí también productos sencillos, productos fáciles. Lo ideal es que ustedes obtengan esas muestras y las midan, ¿sí? De una manera real. Eso es lo ideal. Si no pueden hacerlo, una manera de calcularlo es aquí por medio de Minitab. ¿Cómo le hacemos? Le ponemos en Calc y vamos a datos aleatorios y una distribución normal. Aquí Minitab me va a arrojar una serie de datos de manera aleatoria, con ciertas características que yo le tengo que dar, como que número de filas, cuántos subgrupos quieres analizar. Yo le vamos a poner aquí que 15 subgrupos. ¿Dónde los vas a almacenar? En la columna 1, ¿sí? En esta me los va a arrojar. ¿Cuál es la media? Ya vamos aquí a trabajar en el ejemplo. Vamos a simular que un cliente me pide a mí, yo fabrico tubos metálicos, y el cliente me pide que los tubos, una característica de los tubos es que sean de 20 centímetros de largo. Entonces, ese va a ser mi media, 20 centímetros. Yo hice un análisis, hice una muestra, revisé cuántos tubos, tuve ahí el análisis de la muestra, los medí a todos y obtuve una desviación estándar de 4. ¿Sí? Con esta vamos a trabajar. Y miren, me los arroja. El decir una desviación estándar de 4 no quiere decir que, que van a estar más menos 2 centímetros o más menos 4 centímetros. Si se fijan, van a estar variando. Miren, este de 16, datos de 16, hasta de 30. Miren, acá sacó hasta de 30. O sea, la desviación estándar no quiere decir que sea más menos el dato que yo le estoy poniendo. ¿Sí? Pero bueno, para no irnos perdiendo, vamos a ponerles aquí que este es el grupo 1 con una desviación estándar de 4. Ahora, les digo, para el ejemplo, yo tengo que generar, aquí ya tengo 15 subgrupos, pero voy a decir que de cada subgrupo yo obtuve 4 muestras de mis tubos, es como lo estuve monitoreando. Hacemos lo mismo, calc, datos aleatorios, normal, de 15, ahora me lo va a almacenar en la columna 2, media igual de 20, desviación estándar de 4. Lo realizo 3 veces.
¿sí? Yo ahí tengo un análisis de 15 subgrupos y de cada subgrupo obtuve 4 muestras o 4 observaciones. Este es el grupo 2 con la desviación estándar de 4. Grupo 3 con la desviación estándar de 4. Y grupo 4 con una desviación estándar de 4. Ahí está. Si yo ya tengo mi análisis, qué es lo que tengo que hacer o cómo lo calculo, me voy a estadísticas, herramientas de control, análisis de capacidad y normal. Estadísticas, herramientas de calidad, análisis de capacidad y normal. Y ahí le doy y me dice, ¿los datos están organizados en columna individual? No, mis datos están organizados en subgrupos. Si yo los tuviera todos en una sola columna, daría esta opción, pero yo los tengo en subgrupos. Entonces me pongo aquí y selecciono las 4 observaciones que tomé. Ahora, vamos a imaginar que el cliente me está dando unas tolerancias. El objetivo es 20. ¿Sí? Aquí la media histórica. Bueno, ahorita les platico de eso. El objetivo es 20. Pero vamos a decir que me está dando unas tolerancias de más o menos 3 centímetros. Entonces, la especificación inferior va a ser de 17 y la superior va a ser de 23. Media histórica y desviación estándar histórica. Si yo tuviera aquí un registro anterior o un análisis anterior, aquí pondría lo que me dio anteriormente, pero como no lo tengo, lo dejamos así, por eso nos lo da opcional. ¿Sí? Y le damos a aceptar. Y aquí está mi análisis, mi histograma y mi análisis de capacidad del proceso, mi campana de Gauss. Vamos a leerlo, vamos a ir a interpretar los datos, punto por punto. Primero, el límite de especificación inferior, 17. El objetivo, aquí me faltó poner el objetivo. Fíjense, si yo lo vuelvo a hacer, para que se vea el objetivo, estadística, herramientas de calidad, análisis de capacidad, normal, ya seleccioné todos los datos, ya están en opciones. Cuando yo le doy opciones, aquí me aparece objetivo 20. Le damos todo lo mismo, 17, 23. Y ahora sí me aparece mi objetivo. Estos son datos que yo le di, el límite inferior, mi objetivo y mi límite superior. Pero si se fijan, mi media no está en 20, está en 19.34 conforme a los datos que yo estuve obteniendo. Por eso, si se fijan, no está exactamente centrado. Aquí está mi objetivo de 20, pero mi muestreo está ligeramente hacia la izquierda o hacia el límite inferior. El número de muestras de 30. Fueron 30 número de muestras. 15. El total de muestras fueron de 30. Una desviación estándar, como les comentaba, a largo plazo y a corto plazo. Lo calculamos de diferente manera. La desviación estándar a largo plazo es la que vimos aquí. Esta es mi desviación estándar a largo plazo. Con este cálculo, de esta manera, se obtuvo este 4.2. Y la desviación estándar a corto plazo es con esta fórmula. ¿Sí? Y aquí está el PP, el PPK, el CP y el CPK. Si se fijan, aquí ya empezamos a revisar los datos, a interpretar. El CPK es ligeramente menor al CP. Por eso está ligeramente descentrado, no está exactamente centrado. ¿Sale?
Pero el CP es 0.22, o sea, es mucho menor a 1.33. Y si se fijan, los datos, hay muchos datos fuera de los límites de especificación. ¿Sale? Miren, el CPL y el CPU los calculó, por eso tomó como CPK el menor de estos dos, del CPL y el CPU. Lo tomó como menor. Ahora, si nos vamos a las partes por millón, me dice que este proceso va a estar tirando 566,000 piezas por cada millón, va a estar tirando 566,000, las que no van a estar cumpliendo con las especificaciones. La mitad de mi proceso, yo lo voy a estar tirando. Es un proceso que no me va a estar sirviendo. Estos datos son muy parecidos, o deben de ser los mismos, a los criterios que yo les comenté aquí. ¿Sí? El punto 2, si se fijan, el 54%, casi la mitad de mi proceso, yo lo voy a estar tirando. ¿Sí? Y es como se lee, como se interpreta una gráfica. Eso es lo que yo quiero, que me den esas observaciones, esas interpretaciones de las gráficas. No es nada más, pues ahí está y tantá, ¿no? Que empiecen a revisar, a analizar de esa manera. Bueno, ahora, ya vimos que no funcionó, que mi proceso, pues yo voy a estar tirando la mitad. La verdad es que no va a ser rentable. La mitad de mi proceso no va a estar cumpliendo con las especificaciones que me pide el cliente. No me va a servir de nada. ¿Qué es lo que tengo que hacer? ¿Se fijan? Pues no voy a trabajar tanto en que si está centrado o no. Está ligeramente sesgado hacia la parte izquierda, pero mi problema mayor no es lo centrado. Mi problema mayor es la desviación estándar, que muchos de mis datos hay mucha variación y están saliendo por fuera de mis límites, de especificación. Yo debo de trabajar con la desviación estándar. ¿Cómo? Pues en piso hay muchas maneras de hacerlo, ¿no? Arreglar la maquinaria, darle mantenimiento, comprar nuevas refacciones, etcétera. Hay muchas maneras de trabajar, ¿no? Hay capacitar al operario, si tu proceso es muy manual, pues hay que estar trabajando con el trabajador para que lo realice, que cumpla con todos estos estándares. Pero bueno, vamos a imaginar que nosotros compramos una nueva maquinaria. ¿Sabes qué? Le dijimos al jefe, a la administración, a la gerencia, le explicamos: ¿sabes qué? Está sucediendo esto, no estoy cumpliendo por esta situación. La maquinaria ya le hicimos, le cambiamos refacciones, las mandamos traer de Alemania, de China, de todos lados, y pues no, la maquinaria ya nos dice el proveedor que ya no da, ya dio lo que tenía que dar, ya llegó su tiempo de vida útil. Pues bueno, nos autorizan y compramos una nueva maquinaria. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Igual a dar datos aleatorios de manera normal, hacer lo mismo, un mismo muestreo con 15, ya nada más ahora que me los ponga en la fila C6. La media va a ser lo mismo, el objetivo es de 20 centímetros, pero les digo, ya trabajé en la desviación estándar y de 4 le pude bajar hasta 1. ¿Sí? Desde aquí ya me empiezan a ver datos ya muy diferentes. Si se fijan acá, con la desviación estándar de 4, 16, 13, 14, 15, y arriba igual, 23, y ya acá estos datos ya son más allegados a 20, 21, 18, 20, 19, ya desde ahí empiezo a ver una mejoría. Y lo vamos a hacer igual ordenado, ¿no? Este es el grupo 1 para una desviación estándar de 1. Entonces lo vamos a volver a hacer lo mismo, a obtener los datos. Sí, a sacar los datos aleatorios. Una distribución normal. Ahí está. Vamos, para no perdernos, este es el grupo 2 de una desviación estándar de 1.
Grupo 3 de una desviación estándar de 1 y el grupo 4 de una desviación estándar de 1. Aquí está. Ahora, yo lo que les recomiendo es hagan este análisis un comparativo del antes y del después. Esto nos sirve mucho, ¿no? Para saber que realmente nuestras acciones fueron eficientes y nos sirvió para controlar nuestro proceso. Entonces ya tenemos el anterior y tenemos un nuevo análisis, donde les digo, cambiamos la maquinaria y ya logramos bajar la desviación estándar. ¿Cómo se hace este comparativo del uno con el otro? Aquí ya se van a asistente. Y en asistente se van a análisis de capacidad antes, después. ¿Sí? Aquí nos pregunta qué tipo de datos tienes, continuos o por atributos. Ahorita estamos trabajando con datos continuos, siendo que son longitudes del tubo. ¿De cómo están ordenados sus datos en la hoja? Los datos se encuentran en una columna o se encuentran en múltiples columnas. Están en múltiples columnas. Y se fijan, aquí nos pide los datos del proceso de la línea base, o sea, del proceso anterior, y acá abajo los datos del proceso mejorado. Entonces seleccionamos y vamos a seleccionar las que tiene la desviación estándar de 4. 1, 2, 3, 4. ¿Sí? Nos vamos acá al proceso mejorado, lo mismo, está en múltiples columnas, nos vamos a las columnas y seleccionamos las 4 columnas. 1, 2, 3 y 4, 1, 2, 3 y 4. Ahí las tenemos, especificación inferior, vamos a trabajar con lo mismo, de 17 centímetros hacia abajo, 23 centímetros hacia arriba, el objetivo es de 20. Y nos arroja una serie de tablas, una serie de análisis, ¿cómo los vamos a interpretar? Aquí, primero esta. Si se fijan, nos dice que se logró reducir el porcentaje de especificaciones fuera de los límites un 99%. Antes, en el proceso anterior, yo tenía el 42.14% de valores estaban fuera de las especificaciones y ahora únicamente tengo el 0.33%. Ya desde ahí ya vimos que ya no sirvió, ¿no? Nuestro proceso sirvió y lo único que hice fue bajar la desviación estándar, reducirla de 4 a 1. Y miren todo lo que afectó, todo lo que varió. Dice, ¿se redujo la desviación estándar del proceso? Sí, fue lo que pasó. ¿Cambió la media del proceso? No, se mantuvo la media del proceso. Capacidad real. Están los datos dentro de los límites y cerca de los objetivos. Miren, aquí está la campana de Gauss como la teníamos anteriormente. Aquí está el objetivo, los límites inferior y superior y todo lo que salía fuera de. Ahí decíamos que no era un proceso no capaz. Aquí se fijan, todavía hay porcentajes fuera, hay cierto número de piezas fuera de las especificaciones, pero ya es mucho menor. Especificación inferior, objetivo y especificación superior. Aquí nos dice la media como era antes, 19.3 y después 19.9. Si se fijan, ya se acercó también un poquito más a mi objetivo. Y ahorita más acá, en otra gráfica leemos el CP y el CPK. Una leve conclusión que nos da aquí Minitab, dice la desviación estándar del proceso se redujo significativamente, la media del proceso no cambió significativamente, la capacidad real a largo plazo es lo que experimenta el cliente, es lo que nos va a estar pidiendo el cliente, el PP, el valor del PP, porque eso es a largo plazo. Sin embargo, yo, como control de calidad o control de procesos, yo debo de trabajar en el CP y en el CPK, porque si no controlo lo que está a corto plazo, tampoco voy a poder controlar lo que está a largo plazo. Entre más reducido yo tenga a corto plazo, a mi largo plazo se va a ver que se va a seguir controlando mi proceso. También nos arroja lo que es el X barra, el XR. Miren, el antes,
y el después, cómo estaban aquí los puntos más dispersos, los límites de especificación superior e inferior estaban más dispersos, hasta 25, y aquí hasta por debajo del 15. Y ya con lo que hice, con el cambio de la modificación de la desviación estándar, si se fijan, se redujo significativamente mi variabilidad que tiene. Los rangos, también se fijan, había mucha variación. En la parte de los rangos, aquí se aprecia, miren, acá este grupo había una variación hasta de casi de 20, 16.46, que era el rango. Y aquí lo pude controlar de mejor manera. Aquí los mayores son de 3.23, ¿sí? Hasta 3.23, que es el rango que tengo de cada subgrupo. De tenerlo de 16, lo pude controlar hasta 3. Y aquí volvemos a ver lo que es el CP, el CPK, lo que les comentaba. Miren, aquí se ve la campana de Gauss. Incluso si se fijan ya el CP, una, está dentro de las especificaciones de mi cliente, como lo tenía anteriormente, y la otra estuvo más centrado. Si se fijan aquí, la campana de Gauss estaba más hacia la izquierda, con un sesgo hacia la parte inferior. Aquí se ve un poco más centrado. ¿Por qué? Esto es el después, miren, el CP ya modificado es .94 y el CPK es de .93, ya está muy parecido, es casi igual, por eso se ve esta línea que está más centrado. Cuando anteriormente era de .26 contra .20 con el proceso anterior. Si se fijan, o sea, en resumidas cuentas, el proceso mejoró significativamente. ¿Y qué fue lo que hice? Me enfoqué a la desviación estándar. Fue lo único que hice, disminuir la variación o la variabilidad de mi proceso, y todo lo que mejoré, miren, mis partes por millón. Antes yo estaba tirando 416,000 piezas de cada millón, casi la mitad yo la estaba tirando, y ahora, con esto, ¿cuántas voy a estar tirando? Cero, ¿sí? El 0% yo la voy a estar tirando. Se mejoró significativamente y únicamente con trabajar en la desviación estándar. Pero hay que tener bien presente cuándo voy a trabajar en la desviación estándar y cuándo voy a trabajar en acercar la media de mis datos al objetivo que me está pidiendo mi cliente. Esto es lo que les voy a estar pidiendo, que en sus análisis, en su SPC, lo puedan contemplar para que me entreguen. Necesito estos análisis en Minitab. Les digo, si a la primera, cuando ustedes ponen sus datos, ya les otorga con el CP mayor a 1.33, miren, y si se fijan, aquí ni siquiera, todavía no estuve llegando al 1.33 de mi CP, todavía está por debajo, todavía tengo que trabajar en esta parte. Pero bueno, si a la primera ya ustedes obtienen un CP de 1.33 o más, ya sí déjenlo. Si no, háganlo de esta manera. Hagan un análisis anterior donde su CP es menor y con una modificación, nada más que descríbanme qué modificación le hicieron para llegar a esos resultados nuevos que ya van a estar cumpliendo con. Sí, algo así es lo que yo requiero que realicen y lo plasmen, lo tengan ahí en la carpeta PIPAP. Sí, de todos modos, de cualquier manera, cualquier duda que tengan, pues ya saben, ahí por correo, por la plataforma, o ahí está el WhatsApp. En el siguiente video les voy a platicar de lo que es la gráfica, cómo realizar una gráfica de XR o una gráfica por variables y una gráfica de control por atributos. Pero por ahorita es el CP, que esto sí es forzoso que venga en su carpeta PIPAP, en la parte del SPC.